¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para comprender qué es lo que sucede allá afuera y de qué manera nos afecta y cómo trasciende en nuestras vidas. Hemos hecho una revisión de los 16 estados de la República donde ya está reglamentada la revocación de mandato. La revocación de mandato que debería ser un imperativo jurídico que todos los gobernadores, todos los alcaldes, todos los representantes populares y como está establecido en la Constitución, la presidencia de la República, todos a mitad del periodo deberían de someterse a este ejercicio de revocación de mandato en el supuesto de que hubiese un clima de inconformidad o de insatisfacción de los ciudadanos que votaron por estas personas, bien sea para un periodo de 6 años, en el caso de la presidencia de la República y de las gubernaturas, o para un periodo de 3 años en el caso de las diputaciones, y también, ¿por qué no?, en el caso de los senadores de la República, por los cuales se vota para periodos de 6 años. Por otros no se vota, simplemente llegan de rebote a través de las plurinominales, pero también debería de haber un mecanismo que incluya a los legisladores plurinominales. ¿Por qué? Pues por una razón muy básica, porque la gente no tiene la obligación de por qué estar soportando durante 3 o durante 6 años a un sujeto parasitario e ineficiente y en muchos casos corruptos que solamente utilizan el fuero constitucional para evadir la acción de la justicia. Bueno, pues hoy terminamos con el último bloque de 5 estados donde ya está reglamentada la revocación de mandato, pero en 4 de ellos no se hace necesaria porque va a haber elecciones para renovar gobernaturas en el 2027 y en el 2028. Pero ¿dónde sí aplicaría? Bueno, pues en el estado de Tabasco, en donde la presencia de Morena es abrumadora, sí está considerada la revocación de mandato y podría promoverse al concluir el 3er año de gobierno de Javier May Rodríguez para que se realizara en el 2028. Sin embargo, es tan precaria la presencia de la oposición en esa entidad, de la cual es oriundo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que difícilmente se reunirían las 182,162 firmas que se necesitarían para respaldar la promoción de ese ejercicio de consulta ciudadana. Si en su momento hubiese una iniciativa para tratar de llevar a cabo un ejercicio de revocación, probablemente estaríamos hablando de algo así como de 185,000 firmas, porque usted sabe que la lista nominal de electores se mueve permanentemente, aumenta permanentemente. En este momento estamos hablando de 182,162 firmas con base y tomando como referencia la lista nominal de electores que está vigente con corte al 20 de noviembre del 2025. Pero seguramente si se promoviera esta revocación a finales del 2027, estaríamos hablando de algo así como 185,000 firmas. En los restantes 4 estados que analizaremos hoy y en los cuales también está reglamentada la revocación de mandato, como son los casos de Sinaloa, Zacatecas, Nayarit y Oaxaca. Si usted vive en esos estados de Sinaloa, Zacatecas, Nayarit y Oaxaca, el ejercicio sería ya innecesario en este momento, pues en esas entidades se renovarán las gubernaturas 3 en 2027 y una más en el 2028, es decir, el término en el cual pudieron haberse promovido revocaciones de mandato en estos estados ya se pasaron. Regularmente las constituciones estatales establecen que la promoción de un ejercicio de revocación de mandato regularmente se tiene que hacer al concluir el 3er año de gobierno del mandatario en turno según el estado en el que se trate. En este caso ya se pasó ese tiempo y por lo tanto, como va a haber renovación de gobernadores en el 2027 y en el 2028, pues ya es innecesaria la revocación. Pero en el caso de Tabasco, donde el gobernador de Tabasco acaba de ser electo el año pasado, Javier May, va a estar en el gobierno hasta el 2030, por lo tanto, en el caso de Tabasco sí sería aplicable para realizarse en el 2028. Pero vemos enseguida una tabla donde le describo
los estados en los que en los que está reglamentada la revocación de mandato, pero solo en el caso de Tabasco tendría algún sentido en este momento. Ahí ve usted que Javier May Rodríguez sí podría ser sometido a revocación de mandato en el 2028, pero la presencia de la oposición es tan pobre, tan precaria en Tabasco, que difícilmente prosperaría. Pero de cualquier manera es bueno saber que existe esa herramienta. No creo que la misma gente de Morena promovería una revocación, pero no sabemos. Javier May en este momento acaba de empezar su gobierno, está cumpliendo un año, pero si en un año más, en 2 años más, la gente siente que no está haciendo bien su trabajo, pues a lo mejor la gente tendría la necesidad de promover esta revocación. Él entró en el 94, 95, 96, 97, a finales del 97 se podría promover la revocación. No sabemos cuál sea la circunstancia entonces, pero en las condiciones actuales, de acuerdo con lo último que está documentado, la tarea de promover la revocación de mandato a Javier May parece una tarea imposible en este momento. En el caso de Sinaloa, ya sabemos que Rubén Rocha Moya ha sido muy controvertido, ha sido un gobernador muy criticado, pero también los plazos para promover la revocación ya se fueron y habrán de esperar los sinaloenses a los comicios de junio del 2027, cuando la gente decidirá si continúa el proyecto de Morena o le entregan el poder a otro partido o coalición. En Zacatecas, donde hay muchas incógnitas, también David Monreal Ávila tendrá que entregar el poder en el 2027. No sabemos si finalmente su hermano Saúl se saldrá de Morena para ser postulado por el Partido del Trabajo o por el Partido Verde, porque usted sabe que en Morena está prohibido el nepotismo y Saúl no puede ser candidato por Morena para relevar a David Monreal de Morena. Pero también ahí, aunque está reglamentado la revocación de mandato, ya no es pertinente promoverla contra David Monreal, porque en el 2027, prácticamente el próximo año, ya estamos cerrando 2025, estamos a escasos 20 días, 25 días para cerrar el año, 26 exactamente, entonces ya no sería un ejercicio innecesario. Lo mismo en el estado de Nayarit, donde el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero tendrá que entregar el poder en el 2027, y en el caso de Oaxaca, Salomón Jara Cruz tendría que entregar el poder hasta el 2028, pero también ya se pasó el plazo. Usted sabe que este ejercicio de revocación de mandato en lo general está de alguna manera establecido que se tiene que promover al concluir el tercer año del periodo de gobierno. Pero vamos al caso de Tabasco. Es el artículo 7 de la Constitución Política de Tabasco el que establece que en esa entidad se puede promover la revocación de mandato. Pero es en la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Tabasco, en la cual se explica que únicamente podrá ser iniciada a petición de los ciudadanos siempre que dicha solicitud sea respaldada por un número equivalente como mínimo al 10% de las personas inscritas en la lista nominal electoral de la entidad. En Tabasco, hasta el reciente jueves 20 de noviembre del 2025, es solamente un punto de referencia. Como le decía a usted, la lista nominal se mueve y regularmente crece, pero en este momento, hasta el jueves 20 de noviembre del 2025, la lista nominal de electores en Tabasco incluía 1.821.627 personas. No le extrañe usted que para el 2027 ya el estado de Tabasco tenga alrededor de 2 millones de personas en la lista nominal, pero en este momento el 10% de los ciudadanos que podrían promover la revocación representarían 182.162 firmas de respaldo a esta petición, a este ejercicio ciudadano de revocación de mandato. La realización de este ejercicio de participación ciudadana solo puede solicitarse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. Es decir, al concluir su tercer año de gobierno a finales del 2027, en los 3 meses siguientes se puede promover la revocación en Tabasco para que se realice en el 2028. Vemos en la diapositiva número 6
lo que en un principio le decía a usted. Es tan aplastante la fuerza de Morena y sus aliados en Tabasco que si no lo recordaba usted o si no lo tenía claro, vea estos números. Los resultados del cómputo en la última columna de la derecha nos dicen que Javier May Rodríguez ganó con el 80.53% de los votos. 80.53% de los votos. Y quien quedó en segundo lugar, Juan Manuel Fósil Pérez del PRD, el ahora desaparecido PRD que desapareció el año pasado porque no reunió el 3% de la votación nacional. Bueno, pues aquí Juan Manuel Fósil no ayudó mucho al PRD porque en la elección de gobernador de Tabasco quedó en segundo lugar con el 6.89%. Sin entrar incluso en los números absolutos, la diferencia entre el primero y el segundo lugar en Tabasco fue del 73.64%. Fue aplastante, demoledor lo que sucedió en Tabasco, la tierra de la cual es oriundo el expresidente López Obrador, el líder indiscutible del movimiento de la Cuarta Transformación. Y en la diapositiva 7 vemos, por consecuencia con lo anterior, que de los 6 distritos que se jugaron en el estado de Tabasco, los 6 distritos de diputaciones de mayoría relativa, los 6 los ganó Morena solito, sin necesidad de apoyarse en la coalición con el Verde y con el PT. Morena, solo como partido político, ganó 6 de 6 distritos electorales en el estado de Tabasco. Y esto difícilmente podría modificarse en los próximos 2 años. Tendría que ocurrir una verdadera catástrofe en el 2026 o en el 2027 para que una inquietud de revocación de mandato tuviese algún impacto entre la gente de Tabasco. Pero bueno, en política todo puede suceder, pero hasta donde vamos parecía una tarea imposible. La ley de revocación de mandato de Tabasco establece que procederá únicamente por mayoría absoluta, es decir, para que sea vinculante tendría que votar la mayoría por la revocación del mandato al gobernador de Tabasco, siempre y cuando, hay otra condición, acuda a las urnas el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores en esa entidad, que sería más o menos de 662.409 personas. Póngale que para cuando se llevara a cabo un ejercicio de esta naturaleza, si ocurriera en el 2028, podríamos estar hablando de 670,000 ciudadanos que tendrían que acudir a las urnas en Tabasco para que el ejercicio de revocación de mandato tuviera alguna validez. Para que usted tenga una idea, fíjese bien en estos datos. Para que usted tenga una idea de la pobreza de la oposición en Tabasco, si sumamos los padrones de militantes de toda la oposición, apenas llegarían a 15,000 simpatizantes registrados, de acuerdo con lo que oficialmente reconoce el Instituto Nacional Electoral. 15,639 militantes tienen todos los partidos de oposición en Tabasco en conjunto, mientras que Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo suman oficialmente 67,043 simpatizantes afiliados oficialmente, según los registros del Instituto Nacional Electoral. Y vemos la diapositiva siguiente, la número 10. Aquí le ofrecemos gráficamente los datos como corresponden. Militancia oficial de partidos políticos en Tabasco, agosto del 2023. En este momento se está llevando a cabo un proceso en el cual los 6 partidos con registro nacional están afiliando o reafiliando a sus simpatizantes. Usted sabe que Morena se impuso la cuota de llegar a 10 millones de militantes afiliados, incluidos en su padrón de militantes. Este procedimiento de redefinir el padrón de militantes se verifica cada 3 años, en el mes de agosto previo al año de las elecciones. Estamos hablando que el próximo año, en agosto del próximo año, el Instituto Nacional Electoral nos va a decir finalmente cuántos afiliados aumentó cada partido y si sucedió eso. Pero en este momento, lo que oficialmente existe es lo siguiente, fíjese usted bien. El Partido Acción Nacional
solamente tiene 603 militantes inscritos en su padrón en el estado de Tabasco. 603 militantes oficialmente reconocidos. El PRI, hasta agosto del 23, antes de las elecciones de junio del 24, tenía reconocidos 6,322 militantes. ¿Cuántos cree usted que le queden después de toda la gente que se ha ido del PRI y estimulada por la carismática personalidad de Alito Moreno? A lo mejor en este momento el PRI no tiene ni siquiera la mitad de esos 6,322 militantes en Tabasco. El Partido Verde, que siempre va encima de la espalda de Morena, tiene oficialmente reconocidos 8,834 militantes en Tabasco, el Partido del Trabajo 6,762 y el Partido Movimiento Ciudadano tiene registrados 8,714 militantes oficialmente reconocidos. Y claro, Morena, solito Morena, tiene 51,447 militantes reconocidos. ¿Cuántos tendrá en agosto del próximo año cuando se validen sus cifras? O mire, un poquito antes. Hay que estar al pendiente en el mes de marzo del 2026, cuando los partidos políticos tendrán que entregarle al INE la lista de militantes que para entonces presuman que tienen. Después de que entreguen esa lista en marzo del 2026, la autoridad electoral verificará de uno por uno que verdaderamente esos militantes existan e incluso en algún momento, si hay duplicidad de registros, verificar con qué partido se queda la persona que está doblemente afiliada. O incluso, si usted, por ejemplo, revisa el padrón de un partido político X y resulta que está registrado allí, pero usted no lo aceptó, usted puede pedirle al INE que lo borre de esa lista. Pero esto que le muestro es nada más algo que nos ilustra sobre la pobreza de la oposición en el estado de Tabasco. Ahora bien, ¿cómo recibió el gobernador de Tabasco el estado ahora que ganó las elecciones? ¿Cómo encontró Javier May Rodríguez el estado de Tabasco en el cierre del 23? Esta encuesta que le estoy mostrando en la diapositiva 11 es una encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estos datos que usted ve en pantalla se publicaron en marzo del 2024 con datos actualizados al 2023, pero hay que tomar en cuenta una cosa: esta encuesta solamente se hace cada 2 años. Es el dato más actualizado que existe con respecto a este estudio que hace el INEGI. Y ahí los tabasqueños dicen cuáles son los problemas más urgentes que existen en su entidad. Vea usted que con guinda se refleja el porcentaje de la opinión de los tabasqueños en contraste con el azul que representa el porcentaje a nivel nacional. Los tabasqueños consideran que el principal problema en su estado es la inseguridad y la delincuencia. El 60,6% así lo ven. También el 55,3% de los tabasqueños consideran que el segundo cáncer que agobia a la sociedad es la corrupción. El 37,9% considera que es el desempleo. El 32,5% considera que hay mala atención en centros de salud y hospitales. Y el 28% dice que el gobierno tenía un mal desempeño antes de que llegara Javier May. Pero habrá que ver ahora que se mida el próximo año cómo juzga la gente el desempeño de Javier May Rodríguez. En la siguiente diapositiva, en la número 12, vemos otro dato muy importante. Esto es lo que la gente piensa, lo que la gente siente. En la diapositiva 12 vemos cuáles son las instituciones más corruptas para los tabasqueños. Esto es lo que la gente dice cuando llega una persona del INEGI a su casa, pasa a su casa, se sienta por ahí y le aplica un cuestionario. Es decir, sin ninguna presión, en el lugar donde la gente se siente más segura y tranquila. Esto es lo que contestó la gente. Vea los porcentajes. El 88,2% de los tabasqueños consideran que las policías son
los más corruptos en su entidad. En segundo lugar, señores, para que no se anden adornando de que son representantes del pueblo y de que el pueblo los quiere, los partidos políticos están en segundo lugar entre las instituciones más corruptas, de acuerdo con lo que piensan los tabasqueños. 85.9% lo ve así. También el 77.8% de los tabasqueños consideraba en el 2023 que los gobiernos estatales son muy corruptos. Lo mismo los ministerios públicos o las fiscalías, las cámaras de diputados y senadores y los gobiernos municipales. Como usted puede ver, no hay mucho de qué enorgullecerse en el ámbito público, porque en el caso de Tabasco los porcentajes de ciudadanos que consideran que en el ámbito público hay enorme corrupción son altísimos, como lo ve usted en la pantalla. Bueno, así está Tabasco, pero como le digo desde el principio, va a ser muy difícil que pueda promoverse la revocación de mandato en Tabasco porque la oposición no tiene ninguna fuerza. Pero vamos al estado de Oaxaca. En Oaxaca la revocación de mandato se puede promover con el respaldo de las firmas del 10% de las personas inscritas en la lista nominal durante el mes posterior a la conclusión del tercer año de gobierno. Y la promoción de esta consulta en Oaxaca ya no tendría sentido, pues en el 2028 se votará en esa entidad para elegir a quien relevará en la gubernatura al morenista Salomón Jara Cruz. Como dato para el futuro, en esa entidad, para que la revocación de mandato sea válida, tiene que ser por mayoría absoluta y con la participación en las urnas del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de la entidad. Mire, le estoy dando estos datos. Hemos hecho un repaso minucioso de los 16 estados donde hay revocación de mandato por algo que es muy importante, pero al mismo tiempo es muy simple. La mayoría de los ciudadanos de los estados de la República no tienen claro que exista este ejercicio de revocación de mandato, porque a los políticos y a los funcionarios tampoco le interesa que la gente lo sepa. Pero hay otra cosa. Para promover una revocación de mandato necesita organizarse la gente, porque son los ciudadanos los que tienen que aportar sus firmas para promover la revocación de mandato. En algunos estados son los partidos de oposición los que se organizan para conseguir las firmas y promover la revocación, pero son las firmas de los ciudadanos que consideran que debe de revocarse el mandato a alguien que está haciendo mal su trabajo o que está abusando del poder o que es muy corrupto o que es muy ineficiente. Son los ciudadanos los que tienen que juntar las firmas, o alguien, alguna institución política o alguna organización social tiene que promover la recopilación de las firmas para que esto suceda. Bueno, vemos en la diapositiva 14 que en el estado de Oaxaca, además de que no es necesario en este momento promoverlo porque va a haber elección de gobernador el próximo año, en el 2028, ya no alcanzan los tiempos como para promover la revocación en Oaxaca. En el 2028 se va a renovar la gubernatura, pero vea usted lo que sucedió apenas en junio del año pasado, en junio del 24, de los 10 distritos electorales que hay en el estado de Oaxaca. Los 10 los ganó Morena junto con sus aliados. 7 los ganaron Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo juntos como coalición, y los 3 restantes los ganó Morena solo. Esto plantea que en Oaxaca, por mucho entusiasmo que hubiese en la oposición, se complicaría muchísimo que pudieran revocar mandato, excepto que algún segmento de la población que votó por Morena y sus aliados se manifestara muy inconforme con un gobierno desastroso. Pero en este momento ya no se le aplica a Salomón Jara Cruz, porque como va a haber elección dentro de 2 años, en el 2028, pues ya nada más es cuestión de esperar para ver quién lo releva. Puede ser alguien de Morena o puede ser alguien de otro partido. En el caso de Sinaloa, se votará en junio del 2027 por la persona que sustituirá en la gubernatura al muy cuestionado morenista Rubén Rocha Moya. Esto hace innecesaria la realización del ejercicio de revocación de mandato, que en esa entidad tendría que ser promovido también por el 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Y para que el resultado de la revocación de mandato en Sinaloa fuera obligatorio, tendría que ser por mayoría absoluta y con la presencia en las urnas de por lo menos el 40% de las personas que tengan credencial de elector vigente. En Sinaloa, hasta donde nos quedamos en junio del 2024, hay 7 distritos electorales federales. 5 de esos distritos electorales federales los ganaron la coalición morenista con el Verde y el PT, y otros 2 distritos electorales los ganó Morena solito. ¿Qué pasará en el 2027? Pues ya lo veremos, ya estamos muy cerca. En el 2027 habrá elección y veremos si pesa tanto las críticas que se le han hecho al actual gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si sus errores pesan tanto y en Sinaloa continúa el proyecto de la 4T o se modifica esa tendencia. Pero lo que estamos viendo en pantalla es que en todo el estado de Sinaloa, en Mazatlán, Mochis, Guamúchil, Guasave, en todas esas ciudades que son las ciudades más grandes, ganó Morena junto con sus aliados. En tanto que en Zacatecas, el controversial Zacatecas, en Zacatecas, feudo de los Monreal Ávila, en donde gobierna David de esos mismos apellidos, hermano del coordinador de la Diputación Federal de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sí está reglamentada la revocación de mandato, pero no tendrá que llevarse a cabo en el corto plazo, pues también en el 2027 se votará por un nuevo mandatario estatal. ¿Seguirá un Monreal o habrá relevo en el clan, en ese cacicazgo que los Monreal Ávila han establecido en Zacatecas? Con el respaldo de las firmas del 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, se puede promover la revocación de mandato en Zacatecas. Ya no se promovió en el caso del actual gobernador David Monreal Ávila, pero no hay que perder de vista, señores, que está la herramienta y los ciudadanos la pueden usar. Hasta donde nos quedamos en los comicios del 2 de junio del 2024, los 4 distritos electorales federales de Zacatecas, Fresnillo, Jerez de García Salinas, Zacatecas Capital y Guadalupe, en todos se impuso la coalición morenista. Hasta donde los desfiguros y los excesos de la familia Monreal Ávila pueden modificar esta situación, pues tendrá que decirlo los ciudadanos que viven en Zacatecas en los comicios de junio del 2027, cuando se va a votar ahí para un nuevo gobernador. En Nayarit, aunque está reglamentada la revocación de mandato, no es necesaria tampoco en este momento, pues en junio del 2027 se votará para elegir a quien relevará en el cargo al morenista Miguel Ángel Navarro. Las condiciones son las mismas que en otros estados. Tiene que promover la revocación de mandato el 10% de los ciudadanos que integran la lista nominal y acudir a las urnas por lo menos el 40% de las personas que tienen credencial vigente de elector para que este ejercicio de participación ciudadana sea válido en Nayarit. Pero ya no se le podrá aplicar al actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, porque ya se pasó el tiempo. Tendría que haberse promovido al concluir el tercer año del periodo constitucional de Navarro y no se promovió, no hubo quien lo promoviera. Ahora habrá que esperar la elección del 2027 para ver quién lo releva en el gobierno estatal de Nayarit. Y terminamos con la diapositiva 21. También en el caso de Nayarit hay solamente 3 distritos electorales federales y los 3 los ganó Morena y sus aliados en la última elección. En los estados que hoy le presentamos, los 5 que hoy le presentamos, la promoción de una revocación de mandato sería muy cuesta arriba, pero en política el escenario puede cambiar de unas horas, en unas horas o en unos días, y nunca hay un futuro seguro para un político si no está haciendo bien su trabajo. Y nosotros por lo pronto ya concluimos con este recorrido por las 16 entidades donde ya está reglamentada la revocación de mandato, y concluimos también la semana de puntos y comas. Por aquí nos encontraremos el lunes. Mientras tanto, descansen ustedes.